Albert Einstein reside en Suiza entre 1895 y 1914, periodo en el cual se casó con Mileva Maric. Estudió y trabajó en la Universidad de Zúrich. En 1910 nace su tercer hijo, Eduard, y conoce a Carl Jung a través de Ludwig Hoff, físico teórico y seguidor del psicoanálisis freudiano. De este modo, entre 1910 y 1912, Albert Einstein y su esposa son invitados habituales en la casa de Carl Jung, donde pudieron conocer al psicólogo Adolf Keller y a Eugen Bleuler, psiquiatra y antiguo jefe de Carl Jung en la clínica Burgosli. Después de cenar, Einstein les habló de sus investigaciones, pero en palabras de Carl Jung, nosotros como psiquiatras nos costó seguir sus argumentos. Aún así, entendí lo suficiente y me hizo pensar en una posible relatividad del tiempo y del espacio, así como en su condicionalidad psíquica, pero fue varias décadas después cuando su teoría de la relatividad resultó ser fundamental para mi trabajo, pues el físico Wolfgang Pauli y yo pudimos descubrir la sincronicidad psíquica entre 1932 y 1958. En otras ocasiones, mientras Einstein les compartía su pensamiento científico, Jung se dedicó a psicoanalizar a Einstein y su análisis fue el siguiente. Como persona no me dejó mucha impresión, su carácter era suave, sentimental, ingenuo y entrañable. Como padre era amoroso, bondadoso, indulgente, pero también actuaba como un padre débil, con un complejo de niño eterno. Como esposo mostraba indicios de una cierta actitud autoritaria que combinaba con una personalidad terriblemente blanda, egoísta y caprichosa. Y como científico era un idealista que hablaba con seguridad, optimismo y honestidad, pero sus ideas no brillaban a través de su personalidad. Al acabar su análisis psicológico, Carl Jung se quedó pensando y se dijo a sí mismo, es un hombre común, de tipo sentimental, con ideas extraordinarias que ha captado desde el pensamiento inconsciente e intuitivo. Es algo que él no controla, y eso le preocupa mucho. Tal vez su comprensión científica sea principalmente teórica, y no sea capaz del todo de convertir matemáticamente su idealismo científico. En 1914, Einstein se fue de Zúrich para trabajar en la Universidad de Berlín, lo cual significó la separación con Mileva Maric y el fin de las reuniones con Carl Jung, a quien consideraba un psiquiatra poco simpático y con un pensamiento oscuro. De hecho, Einstein fue un extraño seguidor de la psicología freudiana en Zúrich desde 1909. A veces manifestaba una actitud escéptica contra las teorías de Sigmund Freud y otras veces identificaba las teorías de la psicología sexual. En 1917, cuando estaba en Berlín, participó en sesiones psicoanalíticas con el psicólogo y médico Otto Julius Burger. En Berlín, Einstein se casa con su prima hermana Elsa Lowenthal en 1919, aunque mantenía relaciones con ella desde 1912. Si bien su interés oculto era casarse con una de las hijas de Elsa Lowenthal, pues Einstein tenía fama de promiscuo en Suiza, donde conoció meretrices y mujeres jóvenes durante su matrimonio con Mileva Maric. Mientras tanto, Mileva Maric educó a sus hijos en Zúrich, pero Eduard era un niño enfermizo y esto preocupaba a Einstein, incluso después de su abandono del hogar. Prueba de ello es una carta de 1917, donde Einstein escribe que su hijo ya mostraba los primeros síntomas de un grave problema psicológico, razón por la cual ayudará a su hijo, pagando las consultas médicas y la estancia en los sanatorios. Sin duda, Einstein mostró cierto compromiso a pesar de ser un padre ausente, pues enviaba dinero y mantenía correspondencia con sus hijos. Incluso cumplió con lo pactado en 1919, entregando el dinero del premio Nobel a Mileva Maric en 1921. Así pues, Einstein había conseguido el reconocimiento internacional como científico, pero estaba más alegre porque su hijo Eduard había demostrado ser un estudiante inteligente y sensible. Parecía que había superado sus problemas psicológicos. Aún así, le recomendó que leyera los libros de Sigmund Freud para que algún día estudiara psiquiatría en Zúrich. En cierto modo, el escéptico Einstein decidió confiar en la psicología para que su hijo pudiera conocer y confrontar su problema de salud mental. Además, en el peor de los casos, su hijo podía ser asistido por los mejores psiquiatras freudianos de Zúrich. En 1926, Einstein visita a Sigmund Freud en Berlín, donde el científico continúa con su ambigua actitud hacia el psicoanálisis, considerándola, por un lado,
una doctrina oscura y poco científica, y por otro, un conjunto de verdades psicológicas que he podido experimentar, pero aún no las entiendo. Después de esto, le explica la situación psicológica de su hijo y le solicita consejo en caso de un futuro agravamiento psicológico. Después de esto, entre 1930 y 1932, se produce el descenso a los infiernos, pues la salud mental de Edward empeoró drásticamente. No era fácil vivir a la sombra de su padre, ni estar a la altura del mismo. Si bien la razón principal que activó su patología y le condujo a un intento de suicidio fue un romance frustrado, finalmente Edward ingresa en la clínica Burgosly en 1932, pero Carl Jung y Eugene Bleuler ya no trabajaban en ese hospital psiquiátrico. El primero renunció en 1909 y el segundo se retiró en 1927. De hecho, en 1930 Carl Jung había criticado la clínica Burgosly por su orientación hacia la psiquiatría reduccionista, la cual considera que las patologías solo son desequilibrios químicos y disfunciones biológicas. En consecuencia, sus tratamientos médicos estaban dominados por drogas fuertes, técnicas radicales y terapias experimentales. En este contexto, el hijo de Einstein recibe tratamiento para su esquizofrenia con terapia electroconvulsiva. Esta consiste en enviar corrientes eléctricas a través del cerebro para provocar convulsiones y alterar la química cerebral, pero en 1932 aún no se tenía control sobre la intensidad de la corriente eléctrica, motivo por el cual Edward quedará afectado en su memoria y en sus capacidades cognitivas, a la vez que comenzó a desarrollar un profundo odio hacia su padre. Einstein sentía dolor y culpa. Tampoco lo alivió la explicación de Sigmund Freud, ya que éste consideraba la esquizofrenia como hereditaria y de transmisión genética por el lado materno. Además, existía también la teoría psicoanalítica de que la madre podía activar la esquizofrenia de sus hijos creando ambientes hostiles, negligentes, fríos y rechazantes. No obstante, este no fue el caso de Edward, pues Mileva fue una madre cariñosa y atenta que lo sacrificó todo por su hijo, mientras que Einstein siempre tuvo otras prioridades. De hecho, en 1933, Einstein se marcha a Estados Unidos, escapando de la Alemania nazi. Otra vez el padre ausente abandona a Edward en un momento crucial, considerando que su permanencia en el hospital psiquiátrico de Burgosly es lo mejor para su hijo. Entre 1933 y 1936, Einstein mantiene correspondencia con Edward. De vez en cuando envía dinero, pero no es suficiente. Además, Mileva comienza a tener problemas económicos después de invertir su dinero en la atención médica de su hijo. En 1936, Mileva le escribe a Carl Jung: «Estimado profesor, he seguido tus explicaciones en la mayoría de tus conferencias con gran interés y admiración. Desgraciadamente, no fue solo un interés platónico por esta ciencia lo que me llevó a esto, sino también una profunda necesidad de intentar comprender un poco la gran desgracia que me sobrevino en forma de una grave enfermedad de mi hijo, que también es hijo del profesor Albert Einstein, el famoso físico. He querido verle para pedirle consejo y oírle expresar su opinión sobre su estado. Ahora, además de mis otros problemas, me he empobrecido mucho y difícilmente podría ofrecerle algo valioso a cambio de su esfuerzo, y esto me ha frenado, pero si estuviera dispuesto a charlar, le estaría muy agradecida». Esta carta tiene la fecha del 21 de abril de 1936, pero Jung no volvería a Zúrich hasta mayo. No se sabe si el psicólogo suizo respondió la carta, o si lo hizo su secretaria, o si bien Mileva se presentó a las conferencias de Jung en Zúrich entre mayo y junio, produciéndose un encuentro privado. Es una posibilidad que una madre desesperada fuera lo suficientemente insistente para conseguir la opinión médica de Carl Jung. Además, el psicólogo suizo era una persona accesible y empática. En cualquier caso, la psiquiatría holística de Carl Jung habría reconocido que un esquizofrénico de 26 años en aquel entonces y con secuelas graves por terapia electroconvulsiva nunca tendría una curación completa, pero el único tratamiento posible sería reducir los síntomas patológicos para mejorar su calidad de vida. En este caso, Jung le habría recomendado un lugar diferente al hospital psiquiátrico Burgosly, y para que la psicoterapia fuera efectiva, se necesitaba garantizar sobre todo un ambiente familiar que fuera seguro y comprensivo. Así pues, ya sea por falta de dinero o por consejo de algún psiquiatra, Edward comenzó a vivir en casas de acogida con padres adoptivos entre 1936 y 1942.
regresando de vez en cuando a la clínica Burgosly entre 1942 y 1948, porque los episodios de esquizofrenia se volvían reiterados e intensos. Después de ello, Edward vivió en casas de acogida hasta 1957, ya que su mamá adoptiva se puso enferma y entonces Edward fue llevado a la clínica Burgosly, pero esa solución temporal será definitiva, pasando el resto de su vida en dicha clínica hasta su muerte en 1965. Entre 1936 y 1947, Mileva lo visitó siempre que podía. Había superado su depresión y estaba trabajando como profesora de física. Sin embargo, fallecerá en 1948. En cambio, Einstein continúa priorizando su trabajo científico, su doctrina pacifista y su lectura de libros de teosofía y psicología. De hecho, no entendía los libros de Jung y prefería leer a Sigmund Freud, a quien le reconocerá que antes era un profano incrédulo con respecto a la psicología freudiana, pero ahora le entiendo y he confirmado la verdad psicológica. Precisamente Einstein tenía un doble interés en la psicología. Por un lado, la necesidad de entender su promiscuidad y otros excesos a partir de la teoría sexual, y por otro, la necesidad de aprender cómo activar y controlar esos chispazos de genialidad de la mente intuitiva e inconsciente para acceder a un conocimiento profundo, complejo y abstracto. Sin duda, Einstein mantuvo contacto con muchos psicólogos y nunca cita el caso de su hijo Edward. Por ejemplo, no se menciona en el intercambio epistolar entre Einstein y Freud entre 1932 y 1939. Es decir, Einstein siempre estuvo interesado en los psicólogos por otros motivos, entre ellos la energía vital y psíquica de Wilhelm Reich, a quien conoce entre 1940 y 1943. Por otro lado, no mantuvo ningún contacto con Carl Jung después de 1912. De hecho, en 1953, Carl Jung responde a la carta de Carl Selig, quien estaba realizando una biografía sobre Albert Einstein, y el psicólogo suizo le contesta: «Con la marcha de Einstein de Zúrich, mi relación con él cesó y creo que apenas me recuerda». Pero, ¿quién fue Carl Selig? Fue editor, escritor, millonario y mecenas de muchos intelectuales de la época, pero también fue la última persona que visitó y cuidó a Edward entre 1952 y 1962. Durante este periodo publicó varios libros sobre Albert Einstein, coincidiendo con la etapa final del científico con su fallecimiento en 1955. Albert Einstein murió de aneurisma de aorta abdominal, aunque este problema se manifestó en 1948 y Einstein fue operado, si bien es posible que se tratase de un aneurisma aórtico sifilítico, ya que siempre se ha teorizado la posibilidad de que Einstein tuviera sífilis antes de 1909, ya que su promiscuidad sexual ya era notoria en Suiza, y esto plantea la posibilidad de una sífilis congénita o de una neurosífilis, transmitida por el padre a la madre y de ésta a su hijo, y esto puede derivar en demencia o esquizofrenia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.